Ya, a ver. Terminen de prepararse para empezar con la reflexión de hoy. ¿Qué libro estamos leyendo, chicos? Filipenses. Acá, a ver, pásenme la de... Ah, no, verdad, no. El flyer. Filipenses. Sí, bueno, ya sabemos que estamos compartiendo Filipenses. Y la semana pasada terminamos el primer capítulo, así que hoy día vamos a empezar con el segundo capítulo de Filipenses. Vamos a orar. Vamos a orar para empezar, ¿ya? Señor amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta noche que podemos juntarnos acá con los hermanos, Señor, a estudiar tu palabra, a compartir tu palabra y a compartir también un tiempo agradable entre nosotros, Señor, y poder cantarte juntos, Señor, como una familia, como hermanos que somos en ti, Señor. Te agradecemos por tiempos como este, Señor, porque son preciosos para nosotros, porque son momentos en los que a veces en el día a día, en la vida agitada, uno hace un alto en todas las actividades, Señor, para darte, aunque sea este tiempo que sabemos que es poco, Señor, pero es muy significativo, Señor, porque lo separamos para ti, lo separamos para estar aquí con nuestros hermanos y aprender de ti también a través de ellos, Señor. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que, Señor Dios, todo lo que escuchemos hoy lo podamos aplicar a nuestra vida, Señor, que podamos aprender cada día más de ti, ser cada día más parecidos a ti, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Carlos ha estado malito de su voz en estos días y me comentó que si yo podía compartir. Y yo no le comenté ya, pero a mí me encanta este capítulo de Filipenses, me encanta, me fascina. Y traté de guardar compostura cuando me dijo, vas a tener que compartir Filipenses. Y yo, yeah, así dentro de mí. Porque me recontra gusta. Y yo creo que una de las razones por las que me gusta es por una canción que yo escuché cuando era bien chibolita. A ver, los más dinosaurios deben de conocer de uno de los primeros discos de Jesús Adrián Romero, de El Cerca de Ti, creo que era, allá por el año 98. Ahí está. Y para los que no lo han escuchado, hoy lo escucharán. El vampiro. El vampiro, dice. Ahora lo van a escuchar. Solamente les voy a poner la primera estrofa y el primer coro. Es una canción muy... No, la pones cantando. No creo que se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Escuchen. Ya, a ver, quiero poner el... A ver, ¿cómo? Ah, se lo sabe. Está más vieja y vieja. Escuchen. Entre nosotros vivió y así mismo se humilló. Cante. Tomando forma de siervo. Ah, se la saben. Es una canción sasa. Y a mí me emocionaba esa canción porque es como muy fuerte la letra. ¿Sí lo escucharon? Para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda confianza que Jesús es el Señor. Tin, tin, tin. Tan, tan. Sabe todo, ¿eh?
Es lo mismo, ¿no? Es la misma estrofa. Ya bueno, dice Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. ¿No? Tomó la semejanza de hombre. Y yo decía, qué tremendo poeta, que es Jesús Adrián Romero. Pero no, está tal cual la Biblia. Así como cuando uno escucha algunas canciones de ¿cómo se llama? El de la 440, Juan Luis Guerra, que también tiene varias canciones lindísimas que son purita Biblia, así tal cual la Biblia. Y ya gordito, ahí nomás voy a hacer. ¿Qué? Ah, ya. Quiero seguir cantando, pero next time. Karaoke. y yo cuando era niña decía, qué bonita es la letra de esa canción. O sea, a pesar de que yo era súper... me costaba como que decirle a mi mamá que a mí me gustaba su música. En realidad sí me gustaba, solo que por hacerme la bacán no le decía que me gustaba, ¿no? Pero me parecía una letra súper potente. Me parecía como que... qué fuerte, porque habla de cómo Cristo vino al mundo, murió, se despojó de sí mismo. Habla de todo eso. Y bueno, luego con el tiempo ya leyendo la Biblia, estudiando, porque te digo del año 98, el año 98 yo tenía 10 años, 11 años. Y ahorita ya tengo 28. Entonces, estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Y vamos a leer Filipenses 2, ¿ya? Vamos a leer todos los que tengan sus aplicaciones, Biblias, etcétera, etcétera. Vamos a leer Filipenses 2. Del versículo 1 al 11 vamos a leer. Del 1 al 11 vamos a leer, para tener todo el contexto. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo cuando leía eso cuando era más chica era como muy emocionante, porque es hasta como profético, ¿no? Que dice que toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar, y es como bien punche, ¿no? Y esto como que se divide en dos partes. Tenemos 11 versículos y en la primera parte, o sea, del 1 al 4, bueno, yo no sé, casi todos usamos creo la RBC, ¿no? La Reina Valera Contemporánea. Y tiene el título de Humillación y Exaltación de Cristo. Y en los primeros 4 versículos nos hablan de lo que hemos ya venido hablando, de estar unánimes, de estar en el mismo pensamiento. Sabemos que en la iglesia primitiva eso era como que lo que predominaba. Y es más, se dice que en esto se conocerán que son mis discípulos, en el amor. Que cuando había amor, ahí se conocía que ellos eran seguidores de Cristo. Y nos hablan, voy a hacer bien chiquito esto del versículo 1 al versículo 4, porque nos vamos a centrar en
del 5 al 11. Nos ruega Pablo que vivamos en unidad, que vivamos en paz, que vivamos en armonía, que en tiempos como este yo creo que es como que no ha perdido su validez, ¿no? Yo creo que más que nunca es un tema súper actual, ¿no? Nos cuesta a veces vivir en armonía, vivir en paz, en unidad. Y algo bien importante es que dice que veamos a los demás como superiores. Y yo digo, no existe hombre ni mujer que sea tan santo que logre eso en su cotidiano, ¿no? Porque aún las personas que tenemos al Señor en nuestro corazón, creo que a veces nos cuesta un poco matar el orgullo, matar la vanidad, la vanagloria. Es a veces un poco difícil no como compararte un poco cuando estás en algunas situaciones y es bien confrontante que te digan que veas al otro como tu superior, cuando a veces tú dices, pucha, esta persona no tiene la educación que yo tengo, o no tiene, no sé, los recursos que yo tengo, no es como yo. De cierta manera a veces nos sentimos superiores en algunos aspectos a nuestros hermanos en Cristo y a los que incluso no son, con más razón todavía. Y es bien confrontante, creo, para todos. Es como, en inglés se dice como right into the feelings. Es como que sientes que te da directo al corazón porque right into the feelings. Porque sientes que te es que es una expresión. Sientes que te da como directo al corazón porque es inevitable que a veces seamos orgullosos. Que a veces, no sé, pues está acá adelante Juanchi y desafina y tú digas, pucha, yo podría cantar mejor que Juanchi. Ya, la fregó ya. O que Carlos esté acá predicando o yo estoy acá compartiendo y de pronto, no sé, pues ese día lo hice súper aburrido y de pronto, no sé, puedes pensar, pucha, si era un versículo tan fácil, yo podría haberlo explicado mucho mejor. Y esos son pequeñas raíces de orgullo, ¿no?, que hay en nuestra vida. Y es inevitable, ya sea con tu hermano que comparte tu misma fe o no. Y esas son como pequeñas cosas así chiquitas, ¿no? Pero en el cotidiano creo que a veces cuesta matar el orgullo, cuesta ver al prójimo como superior a uno mismo. No es algo fácil. Y peor si no compartes tu fe, porque a veces incluso hasta te tratan mal, o peor todavía, que vas a querer ver a la otra persona como tu superior. Uno siempre quiere más bien uno ascender, uno tener posición, uno quiere hacerse notar, ¿no? Siempre. Es parte de nuestra humanidad, ¿no? Y no sé, creo que incluso a veces decimos, ay, gracias Dios por no ser como esta persona, cuando eso no es lo que nos manda la Biblia, sino que también veamos las cosas buenas de las personas y que los consideremos superiores a nosotros mismos. Y eso es complicado, pero no es opcional, es algo que nos dice la Biblia que hagamos, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que hacer lo posible de tenerlo presente en nuestra vida, ¿no? Y esa es como que la primera parte, ¿no? Que nos habla de la unidad, que nos habla de tener al otro por encima de ti mismo. Y luego nos habla del sacrificio, de la humillación y la exaltación de Cristo. Nos habla de dos partes, ¿no? La primera parte en la que te dice todo el sufrimiento de Cristo en la tierra y luego te dice qué es lo que el Padre quiso hacer mediante ese sufrimiento. Dice, desde el versículo 5, ¿no? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí nos habla del sacrificio. Nos dice que Dios en su condición
siendo Dios, se despojó de todas sus cualidades de Dios, haciéndose hombre y muriendo en una cruz. Que eso lo llevó a un sacrificio por la humanidad. Y luego nos dice qué es lo que se obtiene a partir de eso, ¿no? Dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nos habla de un rey que es humillado, ¿no? De un rey que siendo en forma de Dios se vuelve un siervo. Como que cambia toda su naturaleza y él viene aquí a servir. Lo más interesante, yo creo, de la palabra de Dios es que mientras tú la vas estudiando, hay muchas Biblias que abajo tienen lo que es la concordancia, ¿no? Que tiene como abajo como unos asteriscos a veces, y tú encuentras de que ese versículo está en otra parte de la Biblia. O sea, a veces encuentras como que algo que está en el Nuevo Testamento, pero que ya desde el Antiguo Testamento ya lo están anunciando. Y eso es, bueno, la concordancia, ¿no? Y es bien interesante porque desde el Antiguo Testamento hay muchas partes en las que ya te iba diciendo cómo iba a morir el Salvador. Te iba explicando, te iba diciendo. O sea, ya era una profecía, ¿no? Y la Biblia como tiene valor en sí misma, entonces se hace aún más verídica, más real, más verdadera al tú ver. Es como una profecía, como cuando alguien sale diciendo una profecía y de pronto se cumple, ¿no? Entonces tú dices, no sé, como los brujos que salen en la tele y a veces uno les cree, ¿no? Dice cualquier cosa, pero en la Biblia es real, ¿no? Obviamente, y habían profecías en el Antiguo Testamento en el que decían que el Salvador iba a morir en una cruz, qué sé yo. Entonces, la Biblia se hace aún más verdadera y se hace aún más real, porque a través de toda la Biblia se sigue validando y su palabra se sigue cumpliendo hasta ahora. Hay muchas cosas que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Y nos habla de un Dios que deja su condición de Dios, que deja su condición de rey y que viene a servir a este mundo, que viene a servirnos a nosotros, que se hace hombre por nosotros. Y a veces es un poco difícil, yo creo, de explicar, ¿no? Cuando uno ve, ahora que está de moda, pues no, ser ateo, ser agnóstico, y la gente, ese satánico, como Carlos, que está en un grupo de satanistas, está de moda, ¿no? Y a veces la gente habla por hablar y comparte memes así, no sé, en Facebook, como con supuestas contradicciones de la Biblia, ¿no? Como, ay, ¿y para qué Dios va a ser tan sádico en matar a su hijo para quitarte, o sea, para no hacerte sufrir a ti, ¿no? Son cosas que a veces son un poco complicadas de explicar, pero que yo creo que los que ya... ¿Qué tal freno? Pero que los que ya conocemos del amor de Dios y que ya entendemos la palabra, sabemos que no es pues un floro barato, ¿no? Sino que es una realidad. Y que no es que Dios sea un loco, un sádico que haya querido que su hijo muera en una cruz, sino que era parte de un plan. Y es increíble, yo creo que todos vivimos como que asombrados y agradecidos por el sacrificio de la cruz, ¿no? Y ahí nos explica, ¿no? Del versículo 5 al 8, de cómo este rey deja su posición de rey. Además, Jesús nunca pidió un trato especial. Él, estando en la tierra, nunca pidió una corona, ni desde su nacimiento veíamos ya la humildad de Cristo hecho hombre. Y dice que esta obediencia, esta humildad y humillación
lo llevó hasta la muerte y la muerte de cruz. Y la muerte de cruz debe haber sido una de las cosas más terribles. Yo a veces pienso cuál será la peor manera de morir, ¿no? A veces cuando veo esos programas de Dumb Ways to Die, yo digo, Dios mío, quemado, ahogado, ¿no? Hay cosas tan horribles, 1000 maneras de morir. Pero yo creo que la muerte en una cruz debe haber sido una de las muertes más crueles y dolorosas y además de lentas y humillantes, porque ¿a quiénes mataban en una cruz? A los ladrones, o sea, era una muerte que no solo era... claro, era vergonzosa, porque además los desvestían en un lugar público, o sea, implicaba todo lo que tú no querrías para tu vida, y más aún siendo una persona inocente. O sea, porque una persona, no digo que un ladrón lo pase bacán, ¿no? Pero una persona que al menos había cometido el delito sabía que estaba pagando una culpa de un delito, ¿no? Pero una persona inocente es como la Biblia misma nos dice, ¿no? Es como una oveja yendo al matadero. Como, ¿qué hizo esa oveja? No hizo nada, pero estaba yendo al matadero. Y eso es lo que Cristo hizo para nosotros. Era Dios mismo haciéndose hombre, humillándose, haciéndose siervo y yendo a morir en una cruz por amor a nosotros. Y luego nos habla de que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice. Y es interesante porque hay ciertos versículos en la Biblia de que nos hablan de que si tú te humillas, Dios te va a exaltar. Entonces, son también cosas que se van cumpliendo. Como yo les decía, la Biblia no se valida a sí misma, ¿no? En Mateo 23:12. A ver, vamos a ver. Ah, no, 23:12. Sí, 23:12. ¿Tú lo tienes ahorita? Ya lo encontré ya. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso nos dice la Biblia en Mateo 23:12. Y ahí vemos cómo también se cumple, ¿no? Porque Dios mismo dice que lo exaltó hasta lo sumo. Pero eso a raíz de la humillación que Cristo sufre. Cristo es humillado hasta la muerte. Y dice que a raíz de eso, Dios lo exalta hasta lo sumo. Y encontramos versículos que validan eso en Mateo y en Lucas también. Luego nos dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que toda rodilla se doblará ante Él, y que toda lengua confesará que Él es el Señor. Y que todo esto, hola amiguis, es para que el Señor sea glorificado. Es una serie de sucesos que nos dice la Biblia, que nos hace tener en claro de que, primero, de que Jesús dejó su condición de hombre, que no se aferró a eso, que Él no dijo, Señor, no. Bueno, de hecho, cuando Él dice, pasa de mí esta copa, o sea, si es que se puede, ¿no? Yo me imagino que en su humanidad Cristo sabía lo que iba a sufrir, pero no se aferró a eso, no dijo, no quiero morir, no quiero hacer eso. No, o sea, sufrió, sí, me imagino que le costó, habrá tenido miedo, habrá sentido dolor, habrá sentido tristeza, como cualquiera de nosotros, pero más grande que todo eso fue su obediencia y su humildad, y el saber que Él era parte de un plan maravilloso que Dios tenía para todos nosotros. Más grande fue el amor en general, ¿no? Yo estaba escuchando el otro día a mí me gusta un predicador que se llama John Piper. Sí, lo deben de haber escuchado algunos. Tú sí, gordito. Hay un predicador que a mí me gusta. Y
A mí me parece como que cuando yo lo escucho me conmueve, ¿ya? Porque aparte que es súper viejito, entonces parece que se va a desarmar y se emociona, ¿sí? Y te habla de la grandeza de Dios. Y era una prédica, la escuché hace tiempo, yo hoy día escuché un pedacito como para acordarme, y que hablaba del sufrimiento. Y cuando tú lo escuchas, es como que él sufre cuando te cuenta, porque realmente pareciera que él, como que en su mente está tan mimetizado con lo que te está contando, que parece que realmente está sufriendo. Y hablaba del sufrimiento, que dice que nosotros vamos a pasar también muchas veces por sufrimiento, ya sea física, espiritualmente. Van a haber momentos en los que vamos a estar dolidos por cosas que nos pasen en el día a día, pero que Cristo, o sea, nada de eso se va a comparar a todo lo que Cristo padeció, ¿no? Y a las promesas de Dios para nuestra vida, que Dios, bueno, si bien es cierto, hay personas que predican un evangelio en el que te dicen que tú no vas a pasar tristeza, como que te dicen, ay, ven a Jesús y de pronto toda tu vida va a ser hermosa, maravillosa, no van a haber problemas, no sé, en tu casa te va a ir todo bien, ahora hasta te dicen que económicamente te va a ir mejor, ¿no? Yo hasta ahorita estoy esperando que económicamente me vaya mejor, pero todavía no sucede. Pero muchas veces te dicen cosas que no son realistas, ¿no? Que no son reales, que la Biblia no te promete eso. La Biblia te dice que confíes porque Dios va a estar contigo. Eso sí te promete. Pero te dice de que van a haber momentos malos y que van a haber momentos muy malos. Y que confíes, dice, no temas porque yo he vencido al mundo. Dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Es una palabra que a mí me gusta mucho porque me parece muy realista. Me parece que Dios nos dice, ¿sabes qué? Tranquilo, ¿no? Como de esto también vas a salir. Muchas veces hay momentos en nuestra vida en los que creo que somos confrontados con nosotros mismos. José, tranquilo, José. Tranquilo. Te he empujado, José, tú di nomás, ¿eh? Acá lo apanamos. Hay una palabra muy bonita en Apocalipsis 2:10 que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo creo que ahí también una vez más, como que valida lo que en la Biblia encontramos de que Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Porque Cristo mismo fue fiel hasta la muerte. Pero también es una promesa para nosotros. También es una promesa de que nosotros seamos fieles hasta la muerte. Van a haber momentos en los que quizá decimos ya de esta no salgo, ya sea que estemos cansados, que estemos agotados, que nos pasen cosas muy fuertes, o de repente ya cuando estemos en nuestros últimos días de vida, en los que ya estemos viejitos de día para la otra. José se pone triste. Tranquilo, José, te falta mucho todavía. Pero dice que seamos fieles hasta la muerte y que Él nos dará la corona de la vida. Creo que este es un pasaje en el que tendríamos todos que conmovernos, ¿no? Porque es una profecía incluso, porque nos dice de que toda rodilla se doblará ante el Señor. Yo no sé cómo será en los últimos tiempos, ¿no? No sé si estaremos vivos, no estaremos vivos cuando el Señor regrese. Pero dice que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará que Él es Señor. Dice que para que el Padre sea glorificado. A veces eso es complicado de entender, ¿no? Porque para que el Padre sea glorificado. Ahí de nuevo como que muchos dirán que, o sea, Dios quiere que atención, quiere que lo alaben, como si Él necesitara eso.
Pero no es que Dios necesite que sea alabado, porque Dios sigue siendo Dios. Los que necesitamos alabar a Dios somos nosotros, para recordar de que Él es Dios y que Él es el que nos tiene en la palma de su mano y el que está con nosotros y el que nos sostiene, y el que sostiene toda circunstancia por la que nosotros estemos atravesando. Pues si tú no alabas al Señor en tu diario vivir, a Dios no le va a afectar. El que va a salir perjudicada somos nosotros, ¿no? Porque somos nosotros los que necesitamos en nuestro diario vivir saber que es el Señor el que nos sostiene, saber que es el Señor. Eso, cuando nosotros alabamos al Señor en nuestro cotidiano, nuestra fe es fortalecida. Nosotros nos acordamos que es Dios el que sufrió por nosotros, el que pagó por nuestros pecados, el que sufrió en una cruz, el que dice que, dio hasta la última gota de su sangre. Y es bien duro y bien triste incluso pensar en ese episodio, pero que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, es un episodio como fuerte de procesar, pero que es necesario de que lo sepamos y que lo interioricemos para que sepamos que en dónde está puesta nuestra fe, en quién estamos confiando, quién es nuestro Dios. O sea, no, a diferencia de otras creencias y de otros credos, nuestro Dios es un Dios vivo, no es un profeta, no es una persona que vino, anunció algo y se murió, sino es un Dios que sufrió, que murió y resucitó, y que está presente acá en este lugar. Entonces, eso es algo bien fuerte de procesar y que creo que a veces se nos olvida. Se nos olvida saber que ese Cristo que sufrió y que murió también resucitó. No se quedó en la cruz, resucitó. Y está con nosotros todos los días. Yo creo que tenemos que interiorizar en nuestro día a día de que el sacrificio de la cruz no fue en vano. Nosotros estamos acá sentados por eso. Porque un día comprendimos que Cristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y que este sacrificio en el que nos cuenta que dejó su condición de Dios y se hizo hombre, no es poca cosa. No es un juego, no es un chiste. Es algo bien grande. Y que tenemos que entenderlo, que tenemos que interiorizarlo. Y vivir agradecidos. Porque creo que a veces se nos olvida ser agradecidos. Se nos olvida que esto no es poca cosa. No sé, ¿quieres decir algo? Algo que a mí me parece bien bonito de este capítulo, yo creo que marca la diferencia también en otros credos, en otras religiones, es que o sea, no es sorprendente que Dios sea grande, que Dios sea poderoso, que Dios sea omnipotente, omnisciente, ¿no? Porque es Dios, entonces obviamente es grande, obviamente es poderoso, obviamente es, ¿no? Pero lo que es, creo que más sorprendente de Dios es la humildad de Dios, ¿no? Porque Él dice que no estimó, a pesar de que era Dios, no estimó aferrarse a eso, sino que se hizo semejante a los hombres para morir de las peores muertes terrenales y también para espiritualmente cargar con los pecados de toda la humanidad, al punto mismo que dice la Biblia que como que el Padre le dio, o sea, no lo quiso ver, ¿no? Entonces, ¿qué máxima expresión de rebajarse, ¿no? De ponerte en lugar del otro, o sea, creo que eso es lo más sorprendente de Dios, ¿no? De esa actitud de siendo el ser más grande, que Él quiera hacerse tan pequeño y sufrir tanto y servir al mundo. Así es. Creo que es algo en lo que
por más que ya lo sabemos, tenemos que siempre recordarlo. El sacrificio de la cruz, la humildad de Cristo, el hacerse siervo, el venir a servirnos a nosotros, no es poca cosa. Y cuando empieza el versículo 5, nos dice que haya ese sentir en nosotros. O sea, ahí nos está diciendo que nosotros imitemos esa actitud, que nosotros también seamos así, que nosotros también, dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí empieza a narrar todo esto. Quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. O sea, toda esta narración que nos hace este libro de Filipenses es para que recordemos de que nosotros también tenemos que ser así. Tenemos que estar dispuestos a servir, tenemos que estar dispuestos muchas veces a sufrir humillación, a humillarnos, y que el Padre nos va a exaltar. Y que no lo hagamos esperando que el Padre nos exalte, ¿no? Porque también a veces somos bien chistosos, ¿no? Decimos, ay, voy a servirle a mi prójimo, voy a ser bueno, voy a hacer esto, porque Dios me va a recompensar. O como cuando en algunas iglesias te piden que ofrendes, que diezmes, y te dicen, ay, dale al Señor para que Él te recompense y que te dé al 100 por uno, te dice. El Señor, si tú das 10%, Él te va a dar 1000% más. Yo no creo que así sea tanto que funcione. Así cualquiera. Así cualquiera. Así hasta los incrédulos. Porque sería como una inversión eso, ¿no? Sería como que, entonces yo voy a invertir 100 soles y porque Dios me ha... O sea, Dios no es una cuenta de ahorros, no es una cuenta, fondos mutuos, no es fondos mutuos. O sea, a veces vas a recibir, a veces no vas a recibir, a veces te va a ir pésimo. Y eso no quiere decir de que... O vas a recibir, no lo que quieras recibir, sino algo mejor, ¿no? O distinto a tu concepto de prosperidad. Yo algo que siempre digo es que nosotros no sabemos lo que nos conviene. Sabemos lo que queremos, sí, pero no sabemos lo que nos conviene. Solo el Señor sabe lo que nos conviene. Muchas veces nosotros decimos, no sé, pues yo quiero trabajar en este lugar. Si yo no trabajo en este lugar, no quiero trabajar en ningún otro lugar. Y de pronto vas, te presentas esa chamba y te dicen, no, chau pescado. Y te botan de esa chamba, ¿no? A mí me pasó eso. Cuando yo terminé de estudiar, yo tenía muchas ganas de trabajar en un restaurante que está en la Costa Verde. Tenía muchísimas ganas. Y es más, yo saqué mi brevete solo para tener la excusa de pedirle a mi mamá el carro para poder ir todos los días manejando a la Costa Verde. Porque yo decía, ¿cómo voy a llegar abajo? Entonces yo estaba muy convencida de que ese era el trabajo soñado, por miles de razones. Y yo llegué, me presenté, pasé mi entrevista, me dijeron ya, empiezas el lunes. Y el día antes del lunes, el domingo, yo estaba en la iglesia y me llaman y me dicen, señorita, ¿sabe qué? No le vamos a poder tener aquí porque estamos teniendo muchos problemas con la municipalidad y nos está cayendo cada rato la municipalidad, y como nosotros no le pagamos a los practicantes, eso es ilegal. Entonces nos pueden cerrar el restaurante si encuentran practicantes. Entonces estamos diciéndole a todos los practicantes que se vayan, porque no me iban a pagar nada, pero yo lo hacía de onda porque yo quería trabajar ahí. Mi intención era quedarme en ese lugar. Y yo estaba muy molesta porque yo echaba la culpa al restaurante, echaba la culpa a mi escuela, porque la escuela fue la que me consiguió las prácticas. Entonces yo estaba muy molesta. Y yo fui al día siguiente a la escuela a quejarme, y yo pa' quejona no me gana nadie. Entonces pedí hablar con el director. Le cayó la ciudad. Entonces le atendió la directora, ¿no? Y yo le dije cómo era posible, que me parecía una falta de respeto, que no podían así jugar con los alumnos y con sus expectativas y no sé qué. Yo ya había sacado mi brevete, ya estaba lista ya para empezar. Y
y me dicen, hoy mismo te conseguimos prácticas, hoy mismo te conseguimos. Yo dije, más vale que sea en un buen lugar, dije, porque está molestísima. Y me dicen, ya, hay un lugar para hacer prácticas en la mar, me dice. Y yo postulaba pastelería, dije, ¿qué voy a aprender en una cevichería? Dije, yo no voy a aprender nada en una cevichería. ¿Quién va a comer postre en una cevichería? Dije, ¿están locos? Estaba indignadísima. Pero dije, voy a aceptar, pero mientras tanto búsquenme otras prácticas en otro lugar. Y sí, no, porque yo estaba indignada. Yo dije, yo estaba muy molesta. Yo decía, eso no es lo que yo quiero para mí. Porque aparte yo había, ya tranquila, supéralo. Ya fue. Yo estaba molesta porque aparte yo había trabajado antes de eso en un lugar muy bueno. Bueno, quiero llegar a un punto. Entonces, y fue muy bueno para mí, porque cuando entré ahí me di cuenta de que a pesar de que los postres eran muy sencillos, sacó cualidades de mí que yo antes no tenía, como rapidez, por ejemplo, porque era un restaurante que se llenaba muchísimo, entonces yo me tuve que volver una bala, porque yo, como venía de un restaurante sin contenedores, hacía todo despacito, era un restaurante de 70 personas, y yo sentía que 70 era un montón. Y en la mar habían 250 personas en un almuerzo. Entonces era como que vuélvete rápida porque te vuelves rápida. ¿Te pagaban? Y sí, poquísimo, pero me pagaban. Y ahí es donde hice más carrera, porque luego ellos me mandaron a San Francisco, luego ellos me mandaron a Nueva York, y luego me ofrecieron Chicago, y yo ya no dije que no, porque ya Akanga no me iba a dejar. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan detrás de ese no. Y muchas veces uno no sabe, pues, porque uno quiere algo, porque en tu humanidad tú crees que eso es lo bueno para ti. Pero a veces Dios te cierra esa puerta y te dice, no, esto no, pero yo tengo algo mejor para ti. Y para eso hay que ser humilde y hay que ser obediente. Y a veces nos cuesta bastante, porque hay que tienes que morir a ti mismo, pues, ¿no? Y creo que cuando la Biblia nos habla de que seamos que seamos obedientes hasta la muerte, yo creo que no nos habla solamente de una obediencia hasta la muerte física, sino que hasta que espiritualmente tú mueras todos los días a ti mismo, que tú seas obediente hasta ese punto, hasta matar a tu propia carne y negarte tus propios deseos, para que la voluntad de Dios sea lo que predomine en ti. Que tú desees, por sobre tus mismos sueños, hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios te va a llevar por caminos insospechados. Muchas veces la voluntad de Dios te va a llevar a renunciar no sé, a tiempos con tu familia, a tiempos de esparcimiento, a hacer cosas que te gustan, pero siempre va a ser por un bien mayor, porque nos dice la Biblia que los planes de Dios son mejores para nosotros de lo que nosotros mismos podemos saber. Dice, yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida. Entonces yo creo que nosotros tenemos que creer eso, que los planes del Señor son de bien y no de mal. Dios nunca va a querer. Yo creo que a veces hay gente que bueno, quizás no conoce el amor de Dios y dice, no, Dios te está castigando. Dios no te está castigando, Dios no te castiga. Muchas veces nosotros pasamos por momentos complicados por consecuencia de nuestros propios actos, porque a veces cosechamos lo que hemos sembrado. A veces también nos pasan cosas que nosotros no sabemos por qué nos pasan, pero en su momento lo sabremos. Son misterios sin resolver. Pues yo creo que tenemos que rescatar de Cristo su humildad, su don de servicio, y que sea como nos dice al principio de este pasaje, ¿no? Que haya en nosotros el mismo sentir que en Cristo Jesús. Que no estimemos nada, que no nos aferremos a nada, que estemos dispuestos a despojarnos de todo, de nosotros mismos, para cumplir siempre la voluntad de Dios.
Vamos a orar para terminar. A ver. Con el parlante. Vamos a orar ahora. Les invito, hermanos, cierren sus ojos. Señor amado, gracias, Padre, porque cada día, Señor, tú hablas a nuestra vida, Señor. Nos haces ver, Señor, que somos personas que te necesitamos tanto, Señor. Que necesitamos tanto, Señor Dios, aprender a ser cada día más como tú, Señor. Necesitamos, Señor Dios, cada día aprender, Señor, qué es lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Escuchar cada día, Señor, tu voz a veces no es fácil, Señor, porque a veces hay tantas cosas que nos distraen, Señor. Tantas cosas a las que nuestra humanidad se aferra, Señor, a las que nuestra carne se aferra. Señor Dios, ayúdanos, Padre, danos una mentalidad, Señor, que esté en ti. Una mentalidad, Señor, que nos obligue a despojarnos de todo lo que nos está apartando de ti, Señor. Nuestra propia humanidad, Señor, que a veces es tan tóxica para nosotros. Muchas veces nuestros propios deseos nos llevan a hacer cosas, Señor, que no son buenas ni para nosotros, ni para nuestro entorno, ni para el prójimo, y que sabemos que no te exaltamos para nada, Señor, con esas cosas que a veces hacemos, Señor. Perdónanos, Señor Dios. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a despojarnos de esa vieja humanidad, Señor. Ayúdanos a que nos hagamos cada día siervos, Señor, que estemos dispuestos siempre a ser manos, a ser pies tuyos, Señor, a llevar tu mensaje a donde sea que sea necesitado, Señor. Ayúdanos también a ser siervos, incluso aquí mismo, Señor, en nuestra comunidad, Señor, entre nosotros, que haya siempre humildad, Señor, que estemos dispuestos a servir, Señor, que no pongamos mala cara cuando se nos pide algo, porque realmente hay necesidad, Señor. Crea en nuestro corazón, Señor, la necesidad de ser humildes, para que tú seas exaltado, Señor, para que las personas que no conocen de ti puedan conocer de ti, Señor, a través de nosotros, que puedan ver que tú eres un Dios tan real, Señor, que nada de lo que nosotros hagamos es suficiente, Señor, para poder compensar todo lo que tú hiciste, Señor, en el sacrificio de la cruz. Gracias, precioso Dios, porque tu amor, Señor, nos abraza, nos hace saber, Señor, que nada de lo que hagamos va a ser suficiente, Señor. Ayúdanos a estar siempre dispuestos a dar más, Señor, a estar dispuestos, Señor, a amar más, a morir cada día más a nosotros, Señor, lo que sea necesario. Engrandécete tú, Señor, a través de que nosotros podamos morir día a día a nosotros mismos, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en nuestra vida, Señor, en todo lo que nosotros hagamos, Señor. No permitas que nos olvidemos, Señor, que por sobre todas las cosas tú eres Dios en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, a acercarnos cada día más a ti, Señor. Con pequeños sacrificios, con grandes sacrificios, pero por sobre todo con mucho amor, Señor. Haciendo todo siempre desde el corazón como para ti, Señor. Haciendo todo con excelencia, Señor, con amor, desde adentro, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a ser cada día más como tú. Te adoramos, precioso Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar detrás de tus huellas, Señor, siguiendo tus pasos. Te amamos, precioso Dios. Y cuando, Señor, nos desviemos de tu camino, Señor, pon personas alrededor, Señor, que nos hagan ver lo que no está bien, Señor. Y que tengamos la humildad suficiente, Señor, de reconocer nuestros errores y rectificar nuestro camino, Señor. Nunca es tarde, precioso Dios. Te adoramos, Dios. Te amamos, Padre. Nuestro corazón está agradecido, Señor, por tu sacrificio, por todo lo que tú haces a diario, Señor. Te amamos, Señor.
Te amamos, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Estaba cerca, inseguro, distante estaba yo. Gracias lucho, mi respuesta a la puerta me espero. De que por mis ofensas.